Nunca solía creer en monstruos. Incluso después de todo lo que he visto, los cuerpos resbaladizos en sangre, los gritos guturales que no suenan ni remotamente humanos, las cosas escondidas en las grietas de la ciudad, todavía me encuentro diciendo mentiras como esa para mantenerme cuerdo. El callejón ya estaba frío cuando llegué, pero el cuerpo lo hacía sentir 10 grados más frío. Detective Nathan Cole, 37, cansado, amargo. Me llamaron al River District, donde las farolas parpadeaban como insectos moribundos y el aire siempre olía a cobre y moho. Un lugar en el que la gente desaparecía, como monedas en un suelo agrietado. Y esa noche, algo le había arrancado la vida a un joven, dejando su cadáver doblado hacia atrás, como si hubiera estado rezando a algo impío. Su sangre todavía estaba caliente. Los ojos de la víctima estaban muy abiertos, y la boca abierta en un grito silencioso. Me agaché a su lado y pasé mis dedos enguantados por las marcas de pinchazos en su cuello. No es la típica basura cinematográfica de 2 colmillos. No, estaba desgarrado, como si un animal salvaje le hubiera mordido la garganta. Pero la parte más extraña, no había una gota de sangre a su alrededor, ni un solo charco. Lo habían dejado seco. Otro, dijo la oficial Jennings, con la voz temblorosa. Tercero esta semana. ¿El mismo modus operandi? Yo pregunté. Ella asintió. No hay signos de lucha. Simplemente desapareció en segundos. Miré a los tejados. La ciudad exhaló una espesa niebla que se lo tragó todo a unos pocos metros. Algo nos estaba mirando. Podía sentirlo. De vuelta en el cuartel general, lo hicieron oficial. Un caso clasificado con implicaciones paranormales. Estamos trayendo ayuda externa, dijo el capitán Hardigan. Te asociarán con un representante de 1900, la autoridad nocturna. Me quedé helado. Estás bromeando. No lo era. Son los únicos que entienden este tipo de patrón de matanza. Son sanguijuelas. Sí sé. Se supone que ni siquiera deben estar en nuestro distrito. Suspiró y me arrojó una gruesa carpeta de Manila. Su nombre es Lucien Drake. Intenta no dispararle. Lucien Drake era alto, pálido y demasiado tranquilo. Entró en la comisaría como si perteneciera a una catedral, no a una comisaría. Detective Cole, dijo, su voz suave y distante como un sueño. Entiendo que tienes un monstruo que encontrar. Llevaba un abrigo negro con ribetes plateados, y sus ojos eran demasiado agudos, demasiado quietos, sin parpadear. El tipo de ojos que no ven personas, sino partes. ¿Bebes sangre? Yo pregunté. Él no se inmutó. Solo cuando sea necesario. Esa noche salimos a la calle. No me gustaba caminar junto a él. No hacía ningún sonido cuando se movía, ni siquiera sus botas. Pero podía oler la muerte a varias manzanas de distancia. Allí, dijo, deteniéndose frente a una iglesia en ruinas. Algo anda mal aquí. Por dentro, era peor que malo. Fue abandonado, pero las paredes estaban cubiertas de toscas escrituras rojas, símbolos que no reconocí, hechos con lo que olía a sangre vieja. Y en el sótano, jaulas. Vacío, pero con marcas de garras. Uñas humanas en el suelo. Arañazos en la puerta. Lucien se arrodilló y olisqueó el aire. Esto no es trabajo de vampiros, no del todo. ¿Qué diablos significa eso? Se puso de pie lentamente. Significa que algo está cambiando la sangre. 2 noches después, encontramos nuestra primera pista
y nuestro primer horror. Perseguían a una niña por los patios industriales, rápida, descalza, sangrando. Seguimos los gritos. Lo que vimos no fue un vampiro. Tenía colmillos, seguro. Pero su piel era gris, irregular, como si la hubieran quemado y luego estirado sobre huesos nuevos. Siseó ante la luz, pero no huyó de ella. Lucien se abalanzó, sacando la espada del interior de su abrigo. La cosa chilló y le arañó la cara. Disparé 3 balas, con punta plateada, directamente a su pecho. No cayó, no de inmediato, solo cuando Lucien le atravesó el cráneo con la espada. Finalmente se quedó quieto. ¡Qué infierno! Fue eso. Parecía sombrío, un híbrido fallido. ¿A qué? Él no respondió. Cuanto más profundizamos, peores se vuelven los hechos. Estos asesinatos, ellos no eran justo alimentación. Ellos eran experimentos. Alguien estaba tratando de crear algo nuevo, una nueva raza, más fuerte, inmune a la luz, inmune a la muerte. Están tratando de crear monstruos que puedan vivir a plena vista, dijo Lucien, y los están probando en mi maldita ciudad, susurré. Encontramos un nombre grabado en una de las jaulas. Selene. Lucien se quedó en silencio cuando lo vio. ¿La conoces?, yo pregunté. Ella no es lo que piensas. ¿Es ella una amenaza? Lucien no respondió. Seguimos el rastro hasta una guarida de contrabando de sangre en los muelles inferiores. Los vampiros holgazaneaban como adictos, con los ojos inyectados en sangre, bebiendo bolsas robadas como si fueran vino. Pero uno de ellos sabía algo. Ella está viva, susurró el comerciante. Selene, pero ya no trabaja sola. Entonces, ¿quién es? Su voz tembló. Un humano, un médico. Él hizo de ella lo que es. Me incliné más cerca. Dame un nombre. Abrió la boca. Sonó un disparo. La parte de atrás de su cabeza explotó. Algo se movió desde los tejados. Una figura alta vestida de negro, deslizándose en la noche, más rápido de lo que debería ser cualquier humano. Lucien gritó: ¡correr! Apenas logramos escapar con vida. Y me di cuenta de algo escalofriante. Esto ya no era solo una investigación. Este fue un guerra. Y ya llegamos tarde. Hay lugares que incluso las ratas evitan. Lucien me llevó allí, a través de una línea de metro abandonada. Más allá de un túnel derrumbado, había una puerta sellada con sangre, no cerrada por óxido, sellado. Susurró algo en un idioma antiguo, y el metal chirrió al abrirse. Entramos en una iglesia, o en lo que solía ser una. Los bancos habían desaparecido, y el altar estaba manchado de negro. Las velas ardían sin llama. El aire estaba mal, frío, pero demasiado quieto, como si la habitación no respirara. Aquí abajo adoran algo, dijo Lucien. Dios no. Encontré mi voz. ¿Oms? Él no respondió. En cambio, caminó hacia el altar, donde alguien había grabado las palabras: la sangre está evolucionando. Estaba parada en el centro de la cámara, descalza, y con un vestido que parecía más antiguo que la catedral. Cabello oscuro, piel pálida pero sonrojada como si acabara de alimentarse. Lucien, dijo. Su voz resonó 2 veces. Selene, respondió. Te has estado escondiendo. Porque los de tu especie me están cazando. Se volvió hacia mí. Sus ojos se encontraron con los míos y el mundo pareció temblar.
Tú eres el humano, dijo. Aquel sobre el que me advirtieron. Mi mano fue hacia mi arma. No es necesario, dijo suavemente. Si quisiera hacerte daño ya estarías sangrando. Encantador. No, confiaba en ella, pero tampoco podía apartar la mirada. Había algo trágico en ella, algo roto, o romperse. Selene nos llevó a un antiguo hospital convertido en laboratorio. Los pisos estaban agrietados y las máquinas todavía zumbaban bajo la energía de emergencia. En el interior, archivos que datan de 15 años atrás. Todos estampados, con el mismo logo, Bio Nex Vita. No solo estaban estudiando vampiros, ellos eran empalme a ellos, intentando reescribir el código de sangre. Había un médico, dijo Selene. Dr. Harlan Krell. Dijo que podía arreglarnos, hacernos inmunes al sol, al hambre, incluso a la muerte. ¿Y le creíste? Yo pregunté. Ella miró hacia abajo. Quería volver a ser humano. La voz de Lucien se volvió piedra. ¿Y qué hizo en su lugar? Él me convirtió en un plano. La evidencia era condenatoria. Carpetas de ADN mutado, imágenes de vigilancia de personas que se convertían en cosas salvajes en segundos. Ningún virus, solo una inyección. Esto es lo que anda suelto en la ciudad, dijo Lucien con gravedad. No podemos detenerlo solos, añadió Selene. Pero juntos, tal vez tengamos una oportunidad. Dudé. Yo era policía. Eran vampiros. Pero los cuerpos se estaban amontonando, y lo que había detrás de esto ya no era humano. Así que lo dije en voz alta, solo para sentir su peso. Trabajaré con ustedes. Pero una mentira, una traición, y los quemo a ambos. Selene sonrió, agridulce. Eso es justo. Regresamos a la ciudad de arriba. Todo parecía normal. Demasiado normal. La infección aún no se había hecho pública, pero se había extendido. La gente estaba desapareciendo de los hospitales. Los bancos de sangre estaban vacíos. Lucien olió algo podrido en el aire, algo antiguo. Entonces recibimos la llamada. Un centro de rehabilitación se había quedado a oscuras. 13 personas desaparecidas. No hay supervivientes. Llegamos y encontramos las paredes pintadas con sangre, esta vez no con símbolos. Advertencias. Uno leyó: la nueva raza no se esconde. El aire apestaba a lejía y huesos. Y en lo profundo del sótano encontré a un niño, todavía vivo. Llanto. Los ojos brillan ligeramente de color rojo. Él me miró y susurró. Dijeron que pronto seré perfecto. La única forma de destruir los híbridos era incinerarlos. Silver los ralentizó, pero no los mató. Las balas los hicieron enojar. Encontramos un pozo improvisado fuera de la ciudad. La especie de Lucien había estado quemando los cuerpos en secreto. Montañas de ceniza negra. Están evolucionando más rápido de lo esperado, dijo. ¿Ellos? Yo pregunté. Selene respondió. Hay más de uno. ¿Cuántos? Ella dudó. Krell probó a más de 200 sujetos antes de desaparecer. No todos. Murieron. Algo se movió entre las cenizas. Nos quedamos helados. Una mano carbonizada se liberó. Gritó, sin boca, sin ojos, solo un agujero en su cara. Lucien y yo lo iluminamos con todo lo que teníamos. Tardó demasiado en dejar de moverse. Krell le quedaba una base conocida, un túnel debajo del distrito financiero. Entramos armados hasta los dientes. Fue una trampa.
muros sellados detrás de nosotros. El gas empezó a llenar el aire. Lucien tosió sangre negra. Selene se tambaleó. Grité pidiendo ayuda por radio, pero no había señal. Entonces las luces fallaron. Algo empezó a reír, ni una sola voz, docenas. De repente, Selene se desplomó. Lucien intentó cargarla. Disparé a ciegas hacia la oscuridad, gritando. Cuando salimos, ensangrentados, conmocionados, medio muertos, solo había un mensaje garabateado a fuego encima de la salida. No somos errores. Nos escondimos en una casa segura abandonada a 3 pisos bajo tierra. Selene no había hablado desde el gas. Ella simplemente se quedó allí sentada, temblando, mirándose las manos como si ya no le pertenecieran. Luego, finalmente susurró. Recuerdo lo que me hizo. Lucien y yo nos inclinamos. Krell no solo analizó mi sangre, me usó como portador. El primero híbrido, dijo con la voz entrecortada, pero algo salió mal. No muté como él quería. Entonces me liberó, para ver cómo me contagiaba. Mi sangre se heló. ¿Estás paciente cero? Ella asintió. Pero nunca me alimenté, ni una sola vez. Me llamó fracasado, un falso. La voz de Lucien era tranquila, pero tensa. Estás mintiendo. Juro que no sabía. Se puso de pie, con los ojos ardiendo. Tú me trajiste aquí, para él. Nunca se trató de detener a Krell. Eres parte de su plan. No. Ella lloró, pero en ese momento lo vi. No solo miedo en el rostro de Lucien. Herir. Esa noche me enfermé. No es un resfriado, no la gripe. Otra cosa. Mis venas sintieron caliente, como si estuvieran siendo recableados. Mis ojos palpitaron en la oscuridad. Cada sonido era demasiado fuerte, cada olor demasiado fuerte. Vi cosas que no podían estar allí, manos que salían de las grietas de las paredes, voces susurrantes detrás de cada respiración. Lucien me encontró convulsionando. Presionó una espada contra mi cuello. Está girando, dijo. Krell llegó hasta él. No, dijo Selene. No girar. Adaptarse. Ella me tocó la cara. Te di sangre, dijo. De vuelta en los túneles. Te estabas muriendo. No pensé que fuera necesario. Lucien retrocedió. Tú transformado. ¿A él? No. Yo lo salvé, pero no estaba tan seguro, porque una parte de mí no tenía ganas. A mí ya no. Las pesadillas empeoraron. Todas las noches veía ciudades ahogadas en una niebla roja. Edificios llenos de bolsas de sangre. Calles llenas de niños sonrientes y de piel pálida. A veces yo era uno de ellos. A veces yo era su rey. Lucien mantuvo la distancia. Lo oí afilar sus armas hasta altas horas de la noche. Selene me miró como un fuego, agonizante, sin estar segura de si debía mantenerme caliente o apagarme. Me miré al espejo una mañana y mi reflejo tembló antes que yo. Y fue entonces cuando dejé de dormir. Lo encontramos, en un antiguo pabellón psiquiátrico cerrado desde los años 90. Puertas oxidadas, pasillos inundados, los cuervos anidan en el interior. El doctor Harlan Krell no se escondió. Esperó. Lo encontramos sentado en una silla de respaldo alto en medio de un quirófano, rodeado de bolsas intravenosas de líquido carmesí y tanques de vidrio llenos de cuerpos deformes y retorciéndose.
Hola, Selene, sonrió. Lucien, detective. Todos ustedes han llegado tan lejos. Parecía humano. Demasiado humano. Esa fue la peor parte. Tú empezaste esto, gruñí. Y guiado, corrigió. No se puede evolucionar sin presión, sin algunos sacrificios. Lucien escupió. Tú creaste monstruos. No, dijo Krell en voz baja. Tú hizo. Los vampiros siguieron escondiéndose. Los humanos siguieron matando. Así que hice algo mejor. Levanté mi arma. Él no se inmutó. Llegas demasiado tarde, dijo. Y luego los tanques agrietado. Los híbridos no eran como antes. Más rápido, más inteligente. Ya no está retorcido, refinado. Como si los horrores de antes fueran solo prototipos. Y ahora estuviéramos frente al diseño terminado. Luchamos para salir a través de sangre y huesos. Selene gritó cuando una de las criaturas se abalanzó sobre ella. Una chica con su cara exacta. Krell se rió desde arriba. Ella es tu hermana ahora, Selene. Una mejor versión. Me di vuelta y disparé. El disparo alcanzó a Krell en el pecho. Se tambaleó y luego sonrió cuando la herida se cerró. Lucien susurró. Se volvió. Lo logramos. Apenas. Lucien se desplomó por sus heridas. Selene lo cargó, sangrando. Encendimos fuego al lugar. Lo vi arder. Pero cuando nos reagrupamos en las colinas, algo fue diferente. Lucien no me miraba. Encontré su diario por casualidad. Páginas llenas de símbolos. Notas en otro idioma. Una entrada destacó. No se le puede permitir vivir. Si la sangre híbrida ha echado raíces, debo matarlo antes de que se propague. A mí. Él quiso decir a mí. Lo enfrenté, él no lo negó. Si te das la vuelta, Nathan, no serás tú, ya no. ¿Y si ya lo tengo? Yo pregunté. Él no respondió. Simplemente me alejé en la oscuridad. Ya no éramos un equipo. Lucien desapareció. Selene y yo nos dirigimos al norte, persiguiendo rumores de un último nido de híbridos, cerca de la presa. Ella estaba más tranquila ahora, más suave, no más débil, solo cansado. Una noche, ella tomó mi mano. No quiero ser lo que él me hizo, dijo. Entonces no lo seas. ¿Pero qué pasa si es demasiado tarde para los dos? No respondí, porque estaba empezando a pensar que ella podría tener razón. Seguimos susurros. Al norte de la ciudad, más allá de la presa, había una ciudad que no figuraba en ningún mapa. Los edificios se levantaron, las luces parpadearon, pero no se veía ni un alma, sin pájaros, sin viento, ni siquiera pasos, como si el aire mismo fuera conteniendo la respiración. Selene abrió el camino. Su cuerpo se movía como si recordado este lugar. Y cuando llegamos a la iglesia del centro, entendimos por qué. En el interior, apilados desde el suelo hasta el techo, había capullos. Pulsante. Respiración. Decenas de ellos. La voz de Lucien llegó detrás de nosotros. Aquí es donde están haciendo la próxima generación. Había regresado. Y también la guerra. Lucien había cambiado. Su piel era más pálida, sus ojos más brillantes, sus movimientos más rápidos, pero más fríos, menos humano. Admitió la verdad. Después de dejarnos, dejó entrar la sangre. Volver a escribir a él, porque si tuviéramos que detener a la nueva raza, teníamos que ser más fuertes que ellos. Él tampoco estaba solo. Otros, como él, se habían unido a una resistencia oculta, viejos vampiros que eligieron la evolución bajo control.
Pero fue una apuesta, un paso en falso, y se convirtieron a ellos. Selene parecía desconsolada. Te convertiste en lo que juraste destruir. La voz de Lucien era plana. Me convertí en lo que era necesario. No sabíamos qué eran los capullos hasta que uno de ellos eclosionó. No violentamente, suavemente, como una mariposa, salió un niño. Pero sus ojos no eran los de un niño. Ellos eran infinito, sin alumnos, solo cristal rojo. Él no gritó, no lloré, él sonrió, y cada luz en el pueblo salió. Selene se desplomó, agarrándose el cráneo. Él es... Discurso. El niño no había abierto la boca, pero de alguna manera lo escuchamos. Tú eres el eco, nosotros somos la respuesta. Entonces el resto de los capullos empezaron a temblar. Se levantaron por docenas. Algunos parecían humanos. Algunos no lo hicieron. Todos tenían esa misma sonrisa. La gente de Lucien entró a la carga. Armas, fuego, cuchillas. No importaba. La nueva raza se mudó juntos. Pensado como uno, actuó como uno. No lucharon por sobrevivir, lucharon por herencia. Esto ya no era una infección, fue evolución y la humanidad fue obsoleto. Intentamos escapar por los túneles bajo la presa. Ahí es donde esperaba Krell, vivo, intacto, perfecto. Ni siquiera se sorprendió. El nacimiento es complicado, dijo, pasando por encima de los cuerpos. Pero es necesario. Le apunté con mi arma. Él simplemente se rió. ¿Sigues intentando matar el futuro a balazos? No balas, dijo Selene. Fuego. Ella arrojó el detonador. La presa explotó. El agua cayó como un juicio, y por un momento, solo uno, pensamos que todo había terminado. Salimos cubiertos de sangre y cenizas. La aldea de la casta, desaparecido. Pero también lo era Lucien. Selene. Permaneció en silencio mirando el humo. Eligió quedarse para frenarlos. No dije nada. No pude. El grito del agua todavía resonaba en mis huesos. Pensamos que lo habíamos detenido. Entonces comenzó la transmisión. Por toda la ciudad, televisores y radios, incluso los que estaban muertos, volvieron a la vida. Somos la raza. Somos tus hijos. Ya estamos dentro. Selene cayó de rodillas. Y yo también lo sentí. A legumbres, en lo profundo de mi columna vertebral. Mi sangre se movió. Equivocado. Intenté dejar a Selene atrás. Le dije que corriera. Esconder. Olvidar. Pero ella se negó. Tú no eres él todavía, susurró. Todavía hay tiempo. Ya no sabía lo que era. Mi piel no sangró cuando me corté. No proyecté ninguna sombra en condiciones de poca luz. Podía oler el miedo a través del cemento. Y a veces quería alimentar. Grabé mensajes en los espejos de los moteles, solo para recordarme a mí mismo que todavía estaba a mí. Una noche me desperté y encontré un mensaje que no recordaba haber escrito. Déjalo ir. Rompí el espejo. Pero el mensaje estaba escrito en el pared detrás de él, también. El pulso era más que psíquico. Fue un señal, enviado a través de la sangre, a través de los sueños, a través de pensamientos. La casta no solo quería dominación, ellos querían conexión, convertirnos en una sola inteligencia, todas las mentes compartidas, todos los cuerpos vasos. Y Krell ya no los guiaba,
Él había estado absorbido. Él había estado absorbido. Encontramos lo que quedaba de él en una clínica. Cuerpo vivo, mente revuelto, murmurando canciones infantiles y sangrando por los oídos. No lo necesitaban ahora, él era la chispa. Pero el fuego había crecido más, allá de él. Selene finalmente me dijo la verdad. Ella no era solo la paciente cero. Ella era la plantilla. Toda la raza, cada uno de ellos, fue construida a partir de ella. Su ADN fue su génesis. Si muero, dijo, todos podrían colapsar. Pregunté lo obvio. Entonces, ¿por qué no terminas con esto? Ella se volvió hacia mí con lágrimas en los ojos. Porque no estoy seguro. Quiero hacerlo. Fue entonces cuando me di cuenta. Selene escuchó el pulso también. Y tal vez estaba empezando a gustarle. Huimos a lo subterráneo, la parte más antigua del metro, construida sobre túneles de peste y búnkeres de guerra. Sin luces, sin mapas, solo silencio. El cuerpo de Selene se calentaba cada hora. Sus venas brillaban, débilmente, como si algo dentro de ella estuviera despertando. Ella no quiso comer, no hablaría. A veces simplemente dejaba de caminar e inclinaba la cabeza, como si estuviera escuchando algo que yo no podía oír. Finalmente susurró: «Vienen, pero no por nosotros. Ellos están viniendo a través de a nosotros». En la superficie, la ciudad había cambiado. No quemado, no abandonado, convertido. La gente caminaba en silencio, sin teléfonos, sin argumentos, solo movimiento, sincronizado como sangre en una vena. Las vallas publicitarias reproducían un único mensaje en bucle: la raza es unidad, únete y sé todo. Intentamos llegar a un hospital para conseguir suministros. En el interior, los pacientes ya no estaban, pero los cuerpos todavía estaban calientes. No murieron. Ellos cobertizo. Y en una de las habitaciones, un niño casta esperaba, pequeño, de ojos blancos y sonriendo. Me miró y dijo: «Llegas tarde, padre». Llegamos a un laboratorio debajo del antiguo Instituto de Biotecnología, el lugar donde Krell empezó todo. Todavía estaba activo. Dentro había criotubos etiquetados: asunto, Krell B2 asunto, Selene núcleo de ADN en el centro. Una cámara, conectada al pulso de Selene. Lo miró fijamente como si estuviera recordando una pesadilla en tiempo real. Aquí fue donde planeó la brecha, susurró, donde nos fusionaría a todos, mente, cuerpo, pensamiento. Una voz crujió por los altavoces. La de Krell, no grabado, vivo. «Bienvenida a casa, Selene. La puerta está abierta. Solo di que sí». Dio un paso hacia la interfaz. Agarré su muñeca. Ella me miró con ojos brillantes y susurró: «No lo entiendes». Yo desear A. Me paré entre ella y la máquina. Si haces esto, no estás salvando al mundo. Estás final él. Ella no parpadeó. No discutí. Estoy cansado de ser el error. Cansado de ser la versión rota. No son monstruos. Son lo siguiente. Paso. ¿Y yo qué soy?, yo pregunté. Ella tocó mi pecho. Estás atrapó. Entre dos canciones. Uno que está muriendo. Uno que apenas comienza. Saqué mi arma. Ella no se inmutó. Hazlo, susurró, antes de que me haya ido demasiado lejos. Pero no pude, porque una parte de mí también lo quería. Intentamos destruir el laboratorio. Llegamos demasiado tarde. El pulso claveteado. Cada pantalla, cada radio,
cada pensamiento, sobrescrito. El mundo empezó a respirar como uno. Los edificios temblaron. La sangre se convirtió en luz. Las paredes se derritieron como cera. El incumplimiento no era una máquina, fue un señal, un código, una frecuencia. La evolución final. Selene se desplomó. Su cuerpo se contrae. Reescritura. La abracé y grité, no con miedo, sino con dolor, porque ella iba a algún lugar que yo no podía seguir. Todavía, del fuego, entró una figura. Lucien, quemado, agrietado, pero vivo. Su voz, ronca. Detuve a los del norte. Por ahora. Miró a Selene y luego a mí. Todavía tenemos una opción. Si cortamos el nodo fuente, la señal muere. Todos se despiertan. Pero ella es la fuente, dije. Él asintió. Lo haré si no puedes. Selene abrió los ojos. Ella ya no. Era Selene. Ella sonrió y habló con todas las voces del mundo a la vez. Demasiado tarde. El laboratorio cayó en el caos. Lucien y yo nos abrimos camino a través de una tormenta de castas medio nacidas. Se movían como sombras. Gritaron como niños. Era más rápido, más fuerte, pero desvaneciéndose. Lo mordieron, lo desgarraron, y él los dejó. «Te ganaré tiempo», gritó. No dije adiós. Corrí al corazón del laboratorio. ¿Dónde estaba Selene? ¿O en qué se había convertido? Ningún arma la detendría ahora. Entonces usé algo más. Mi voz. Le conté sobre la primera vez que nos conocimos, sobre la luz del sol en su piel, sobre el cigarrillo que nunca terminó, sobre la forma en que dijo mi nombre como si importara. Ella parpadeó, en pausa. Me acerqué. «¿Todavía estás ahí?» «No», dijo ella. «No existe Selene». «Sí», dije, «porque la recuerdo». Eso fue suficiente. Ella dudó, y en ese segundo llegué a la interfaz. Y presioné «purgar». La señal se quebró, como un plato que se hace añicos en el cielo. La gente gritaba, individuos de nuevo. La unidad se vino abajo. Los edificios temblaron. El laboratorio implosionó. Selene también gritó, y luego ella se quedó quieta. Solo una niña otra vez. Sangría. Frío. La abracé, y por un momento ella sonrió. ¿Alguna vez fui real?, preguntó ella. Tú eras el solo algo real, dije. Luego ella se fue. La ciudad sobrevivió. Apenas. Algunas castas todavía estaban ahí fuera, fragmentos de la señal, pero el núcleo estaba muerto. El cuerpo de Lucien nunca fue encontrado. Me quedé bajo tierra, fuera de la luz, porque ya no era humana. No del todo, pero me acordé de ella y recordé lo que ella eligió. Eso es lo que me mantuvo cuerdo. La mayoría de los días. La ciudad ha reabierto. Calles repavimentadas. Recuperación de energía. Historia oficial. Bioterrorismo. Neutralizado. Todos lo aceptan. Es más fácil así. Pero sé la verdad. Selene está muerta. Lucien está desaparecido. No estoy curado. Soy espera. De vez en cuando escucho estática en mis oídos. Huele sangre que no está allí. Un zumbido en la oscuridad. Un pulso que nunca se detuvo. Ellos los llaman derechos residuales de autor. Personas que estaban infectadas, pero que no se dieron la vuelta por completo. Ahora viven en hospitales estatales. Sacudida. Hablando en números.
Algunos se despiertan gritando una sola palabra: incumplimiento. Una niña, de unos 8 años, me miró fijamente durante una sesión informativa. Ella sonrió. «Tú eres el padre». No respondí. Porque ella tenía razón. Convirtieron el laboratorio subterráneo en un archivo de investigación. Ahora los turistas caminan entre las ruinas. Las vitrinas contienen cráneos de razas y tecnología quemada, como si fuera historia, como es hecho. Pero lo veo. Uno de los tubos en la parte de atrás. Todavía hace frío. Ninguna explicación. Solo lo más débil latido del corazón en el monitor. Nadie más lo nota. Todavía. Un día llegó un paquete a mi casa segura. Sin dirección de remitente, tu interior. Una pila de cartas escritas a mano. Algunas páginas empapadas de sangre. La letra de Lucien. Sobrevivió. De alguna manera, escondiéndose bajo tierra, alimentándose de alimañas y memoria. La última carta me dejó helado. The Breed no fue un error. Fueron un ensayo. La verdadera señal todavía está ahí afuera, más fuerte, y es aprendizaje, en la parte inferior, un mapa, en un círculo rojo, una instalación en Rumania, marcado, Segunda Arca. Esa noche volví a soñar con ella, Selene, no brilla, no raza, justo, su sentado a mi lado, de fumar. Ella me miró y dijo: «Tú lo detuviste, pero no lo mataste, y sabe tu nombre». Cuando me desperté, su cigarrillo todavía estaba encendido en el cenicero. No he fumado en meses. Seguí el mapa. La instalación quedó enterrada bajo el hielo de la montaña. Cerraduras militares. Poder muerto. Silencio. Pero en el interior las paredes estaban cálidas. Encontré tanques de prueba etiquetados en ruso y latín. Adentro. No raza, pero algo nuevo, más complejo. Fetal. Pulsante. La señal nunca había muerto. Simplemente había reubicado. En el corazón del laboratorio había una cámara gigante marcada. Prima Vox, Génesis. Debajo había 2 palabras, talladas a mano. Perdónanos. Regresé a la superficie. Encendí un viejo transmisor. Habló al vacío. Mi nombre es Nathan Cole. Vi el final una vez. Ayudé a detenerlo. Pensé que sería suficiente. Pero si estás escuchando esto, no lo fue. Vienen de nuevo. Esta vez no preguntarán. Esa noche cayó nieve. Negra, lenta, cálida. No se derritió. Salí y levanté la palma de la mano para atraparlo. Y escuché el zumbido nuevamente. No en mi cabeza. En el aire. En la tierra. Una voz, justo por debajo del umbral de la audición. Te recordamos. Te perdonamos. Vuelve a casa. Y sonreí. Porque ya no tenía miedo. No porque fuera valiente, pero porque entendí era ya de ellos. En el momento en que bajé del avión, lo primero que noté no fueron los famosos monumentos de la ciudad ni el olor a baguettes recién hechas en el aire. Era el peso del cielo sobre mí. Las nubes parecían espesas, opresivas, como si los cielos estuvieran demasiado cerca, sofocando todo lo que había debajo. El París que había imaginado no era así, vibrante, bullicioso y lleno de vida. No, esta ciudad se sentía pesada, casi como si estuviera conteniendo la respiración, esperando. Algo, en realidad no quería venir aquí, pero mi hermana Claire había insistido. «Será bueno para ti», dijo por teléfono, con la voz llena de ese tipo de energía emocionada que nunca me deja decir que no.
Ella era del tipo que creía que un cambio de escenario podría arreglarlo, todo. Ella pensó que me había quedado demasiado atrapado en el pasado, que todavía estaba de luto por la muerte de nuestra madre como si fuera un peso del que no podía librarme, y tal vez lo era. Claire me recibió en el aeropuerto con su amplia sonrisa habitual, su cabello rubio desordenado de una manera despreocupada, vestida con una chaqueta de cuero de gran tamaño que parecía gritar: «Estoy en París y no me importa lo que piensen los demás». La envidiaba. Envidiaba la forma en que se lanzaba al mundo, sin dudar nunca, siempre confiada. Ella era mi opuesto, una optimista frente a mi cinismo. «Te encantará estar aquí», dijo mientras subíamos a un taxi, con su brazo sobre mis hombros como si todavía fuéramos niños. Sonreí débilmente. ¿Qué se suponía que debía decir? Ella había dejado en claro que yo estaba aquí, lo quisiera o no. Mientras el taxi recorría las calles de París, la ciudad parecía extenderse sin fin, y traté de concentrarme en la belleza que me rodeaba: la Torre Eiffel, el Sena, los pequeños cafés peculiares. Pero algo me molestaba en el fondo de mi mente. No fue solo la reciente pérdida de nuestra madre lo que hizo que todo se sintiera fuera de lugar. Era algo más profundo. No sabía si era la ciudad o la sensación de estar lejos de casa, pero cada vez que intentaba respirar, sentía como si algo me presionara. Cuando llegamos al apartamento de Claire, ella me hizo un gran recorrido, mostrándome el pequeño y encantador espacio, el arte en las paredes y la vista de la calle de abajo. Pero nada de eso realmente quedó registrado. Apenas podía prestar atención a sus palabras, y mucho menos a la ciudad misma. Mi mente seguía volviendo a mi madre y a cómo no había podido despedirme, cómo ni siquiera había estado allí en sus últimos días. Esa noche, Claire me invitó a cenar. Intenté divertirme, de verdad, pero la comida sabía a cartón y el vino hizo poco para calmar mis nervios. Claire tenía algo planeado para nosotros después, algo que prometió que me sacaría de mi depresión. Una pequeña aventura, dijo, con los ojos iluminados. Esta noche pasaremos a la clandestinidad. ¿Subterráneo?, pregunté medio riendo, medio preocupado. ¿Qué quieres decir con bajo tierra? La sonrisa de Claire se hizo más amplia mientras se ponía la chaqueta y agarraba su bolso. Las catacumbas, por supuesto. Es una fiesta secreta allí abajo. Te encantará. Había oído hablar de las catacumbas, los espeluznantes túneles subterráneos de París que albergaban los huesos de millones de personas. La idea de pasar tiempo allí me revolvió el estómago, pero Claire ya estaba tan emocionada que no me atreví a decir que no. Ella era mi hermana, después de todo, y si había algo que sabía sobre Claire, era que nunca aceptaba un no por respuesta. Mientras caminábamos hacia la entrada, el aire de la noche era fuerte y atravesaba mi chaqueta como si tuviera vida propia. No podía quitarme la sensación de que algo andaba mal, pero lo atribuí a mi cansancio, a mi estrés. La ciudad no parecía acogedora esa noche. Se sentía asfixiante. Y cuanto más nos adentrábamos en los callejones oscuros de la ciudad, más crecía ese sentimiento. Finalmente llegamos a una puerta escondida entre dos edificios de piedra. Algunas personas más estaban paradas, charlando, riendo, como si estuvieran a punto de entrar en otro mundo completamente diferente. Claire me guió a través del estrecho pasillo. El aire se volvía más frío a medida que descendíamos. Las escaleras crujieron bajo nuestros pies cuando entramos a las catacumbas. Las paredes estaban revestidas de piedra vieja, y podía sentir el peso de la historia presionando sobre mí.
El aire estaba cargado de olor a polvo, moho y algo metálico, como sangre. Cuanto más profundizábamos, más oscuro se volvía. Los sonidos más débiles resonaron en la distancia, pero no fue hasta que llegamos a una cámara grande que entendí por qué la gente venía aquí. La rave no se parecía a nada que hubiera visto nunca. Las luces estroboscópicas parpadeaban y pulsaban, proyectando sombras extrañas e irregulares contra las antiguas paredes. El aire estaba cargado de humo, y el sonido de un bajo palpitante reverberaba a través de la piedra. La gente bailaba como si estuvieran poseídas, sus cuerpos moviéndose en sincronía con el ritmo de la música. Intenté divertirme, de verdad, pero era imposible ignorar la sensación de que algo andaba mal. Algo en este lugar parecía antinatural. No fue solo la oscuridad, no fue solo la gente, era el espacio mismo, antiguo, opresivo, lleno de huesos de muertos. Un sentido de maldad flotaba en el aire como una espesa niebla. Mientras observaba a Claire deslizarse más entre la multitud, con los ojos muy abiertos por la emoción, sentí una necesidad abrumadora de irme. Pero me quedé. Para ella. No quería arruinar su diversión. Y así me quedé allí, solo en la oscuridad, rodeado de extraños, escuchando la música palpitante y tratando de ignorar el escalofrío que subía por mi columna. «No te quedes mucho tiempo», susurró de repente una voz en mi oído. Me volví, sorprendida, y encontré a un anciano parado a mi lado. Estaba encorvado, con el rostro oculto entre las sombras y la ropa hecha jirones. Sus ojos brillaron con algo inquietante, no locura, sino algo más oscuro, algo mucho más astuto. «¿Quién eres?», pregunté. Mi voz temblaba. Él no respondió. En cambio se acercó y susurró: «Las catacumbas no son un lugar para los vivos. Los muertos nunca se van. Esperan». Se me revolvió el estómago y di un paso atrás instintivamente, tratando de deshacerme del escalofrío que sus palabras habían dejado atrás. Pero ya se había ido, desapareciendo entre la multitud como si nunca hubiera estado allí. No sabía por qué, pero su advertencia parecía real. Había algo en el aire, algo antiguo y vivo en este lugar. Quería creer que era solo mi imaginación desbocada, pero cuanto más profundizábamos, más empezaba a sentirlo, una presencia abrumadora, algo mirando, algo que no nos quería aquí. Cuando me di cuenta de que había perdido a Claire, la música se había detenido. Un extraño silencio se apoderó de la multitud y las luces se apagaron. El espacio subterráneo parecía extenderse para siempre, como un laberinto oscuro sin salida. Miré a mi alrededor y el pánico subió a mi pecho. «¿Clara?», llamé. Mi voz se quebró en el silencio. Ninguna respuesta. Me adentré más en los túneles. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Las paredes parecieron cerrarse sobre mí, y las sombras se hicieron más largas, más oscuras, más asfixiantes. El aire estaba cargado con el olor a descomposición, y cuanto más profundizaba, más sentía como si estuviera siendo arrastrado hacia algo antiguo, algo vivo. Entonces lo escuché, un susurro, una voz que dice mi nombre. «Maya», decía. Me volví, pero no había nadie. Mi corazón se aceleró y luché por mantener la respiración constante. Pero los susurros continuaron, como un débil eco, impulsándome a seguir adelante. Las paredes parecieron moverse, empujándome hacia las entrañas de las catacumbas, y no tuve más remedio que seguirlas. La oscuridad se estaba acercando.
El frío pareció filtrarse en mis huesos a medida que me adentré en las catacumbas. Los túneles sinuosos se extendían sin fin. Cuanto más avanzaba, más me sentía desorientado. Ya no podía oír la música, no podía ver las luces parpadeantes. Lo único que podía oír era mi propia respiración, entrecortada y aterrorizada, rebotando en las paredes de piedra. «¿Clara?» Llamé de nuevo. Mi voz temblaba mientras resonaba en las paredes húmedas. Ninguna respuesta. Seguí adelante. Mis pies resbalaron sobre las piedras mojadas, el túnel estrecho y opresivo a mi alrededor. Era casi como si las paredes se estuvieran cerrando, exprimiendo el aire de mis pulmones a cada paso. Cuanto más profundizaba, más parecía espesarse el aire, más sofocante, pesado con algo que no podía ubicar. Intenté calmarme, pensar racionalmente. Podría volver sobre mis pasos, podría encontrar mi camino de regreso, pero cada vuelta me parecía un nuevo laberinto, cada pasadizo que me llevaba más hacia este oscuro inframundo. Los túneles parecían interminables, extendiéndose de maneras que no tenían sentido, y entonces los susurros volvieron. Maya, la voz era suave, casi un suspiro, pero era inconfundible. Dijo mi nombre, familiar pero incorrecto. Me di la vuelta. Mi corazón martilleaba en mi pecho, pero no había nadie. Solo la piedra fría y oscura y el silencio opresivo. Intenté sacármelo de encima. Estaba escuchando cosas, pero la inquietud creció, arrastrándose bajo mi piel como un veneno lento e invasivo. Seguí caminando. Mis pasos resonaban, más fuertes a cada paso. Los susurros seguían llegando, ahora más insistentes. «Mayas, no estás sola». Las palabras fueron como una caricia, pero contenían una oscuridad, algo malicioso en su intención. Y luego los vi. Al principio, pensé que era un truco de la luz, sombras que se movían en los bordes de mi visión. Pero cuando volví la cabeza, vi rostros pálidos y demacrados, con los ojos hundidos y mirándome desde la oscuridad, como si me hubieran estado observando todo el tiempo. Me quedé paralizada y el aliento se me cortó en la garganta. Estaban justo fuera del alcance de la tenue luz, medio visibles, medio ocultos en las sombras. No se movían, no hablaban, pero podía sentir sus ojos sobre mí, siguiendo cada uno de mis movimientos. Quería gritar, pero se me secó la garganta. «Maya». El susurro volvió a sonar, y esta vez supe que no estaba en mi cabeza. Fue real. Me di la vuelta rápidamente. El pánico se apoderó de mis sentidos. Los rostros desaparecieron en los rincones oscuros del túnel, pero todavía podía sentirlos allí, acechando, observando, esperando a que cometiera un error. Tropecé hacia adelante, tratando de obligar a mi mente a concentrarse, a sacar las imágenes de esos ojos de mi cabeza. Pero cuanto más caminaba, más me daba cuenta de que estaba completa y absolutamente perdida. Los túneles giraban y giraban de maneras que no tenían sentido. Me pareció ver puntos de referencia familiares, pero rápidamente se convirtieron en más callejones sin salida. Busqué mi teléfono en mi bolso, esperando obtener una señal, llamar a Claire, llamar a alguien, pero no hubo nada. Ninguna señal, ninguna luz, nada más que la opresiva oscuridad. Me apreté más el abrigo, temblando, y mi respiración entrecortada. La oscuridad era asfixiante y no tenía noción del tiempo. ¿Cuánto tiempo llevaba aquí, abajo? ¿Minutos? ¿Horas? Parecían días.
El susurro continuó, débil, como si viniera de las propias paredes. A veces sonaba como la voz de Claire, otras veces era algo más antiguo, más primitivo. «No deberías haber venido», susurró. «Los muertos están esperando». De repente, me detuve en seco. Un sonido, un ruido bajo y gutural resonó desde lo más profundo de los túneles. Mi corazón dio un vuelco cuando me volví hacia él, aguzando el oído. Sonaban como pasos. Alguien estaba aquí abajo conmigo. Comencé a correr, aunque sentía como si mis pies se movieran a través de melaza. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras corría por los interminables pasillos, cada uno mezclándose con el siguiente, cada uno sintiéndose más opresivo, más sofocante que el anterior. El sonido de los pasos me siguió, haciéndose más fuerte, más cercano. Podía sentir quién, o lo que fuera, estaba detrás de mí, acercándome. Doblé una esquina y me detuve patinando. Ante mí había un grupo de personas harapientas, demacradas, con los ojos hundidos y sin vida. Estaban vestidos con ropa sucia y rota, y me miraron como si me hubieran estado esperando. Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta. Eran las mismas personas que había visto antes, las que me habían estado observando desde las sombras. Pero ahora estaban más cerca, sus rostros contraídos por algo que no podía entender. Hablaron en voz baja, palabras que no pude entender del todo. Quería correr, pero mi cuerpo estaba congelado, bloqueado en su lugar por la intensidad de su mirada. Sentí como si estuvieran viendo a través de mí, leyendo las partes más oscuras de mi alma. Uno de ellos dio un paso adelante, con voz ronca y ronca. «No deberías estar aquí», susurró, sin dejar de mirarme a los ojos. «Las catacumbas reclaman a los que vienen. Nunca podrás salir». Di un paso atrás, pero el grupo no se movió. Simplemente observaron, esperaron. La tensión en el aire era espesa, sofocante. Me sentí asfixiada, atrapada por el peso de su mirada, la presencia opresiva de las propias catacumbas. Quería gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. Pero entonces, una de las figuras, una mujer con el cabello enredado y enmarañado, los ojos hundidos profundamente en el rostro, dio un paso adelante y me entregó algo. Era un trozo de pergamino pequeño y quebradizo, manchado con lo que parecía sangre vieja. «Encuentra la puerta», dijo en un susurro áspero, su aliento frío contra mi piel. «La puerta te guiará hacia afuera, pero no confíes en lo que ves». Antes de que pudiera decir algo, ella se dio vuelta y desapareció en la oscuridad. Me quedé mirando el pergamino que tenía en la mano, con la mente acelerada. ¿Qué puerta? ¿De qué estaban hablando? Pero no hubo tiempo para pensar. Los pasos volvieron, esta vez más cerca. No tuve más remedio que seguir moviéndome, con el pergamino apretado con fuerza en mi mano, sin estar seguro de lo que significaba, pero seguro de que era lo único que podía salvarme. Corrí de nuevo, la adrenalina corriendo por mis venas. Los susurros se hicieron más fuertes, y el sonido de pasos resonó a mi alrededor. Se estaban acercando. Quien me seguía se estaba acercando, y podía escuchar su respiración, irregular, pesada, como sacada de una pesadilla. Doblé otra esquina, mi mente acelerada. Tenía que haber una salida. Tenía que haberlo. Pero todas las direcciones parecían conducir más profundamente al laberinto, más profundamente al corazón de las catacumbas.
donde las paredes parecían susurrar con voces antiguas. Entonces, delante de mí, vi algo, un brillo tenue, como una luz distante al final de un túnel. Sin pensarlo, corrí hacia allí, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. El aire pareció volverse más frío y la luz más tenue, pero seguí corriendo. No sabía si era real o si era simplemente otra alucinación, pero tenía que alcanzarlo. Los pasos detrás de mí se aceleraron, ahora casi ensordecedores. Ya casi estaba allí. Casi podría. El resplandor parpadeó y desapareció. Y entonces los pasos se detuvieron. Me quedé allí en silencio, con el pulso acelerado en los oídos, sin estar seguro de lo que acababa de presenciar. La luz parpadeante había desaparecido. Los pasos se habían detenido, y me quedé solo en la oscuridad asfixiante, sosteniendo ese extraño trozo de pergamino en mi mano como si fuera una especie de llave. No podía darme el lujo de quedarme ahí más tiempo. Quien me estaba siguiendo todavía estaba ahí afuera, esperando que cometiera un error. Necesitaba seguir moviéndome, a pesar de que el camino por delante eran simplemente más corredores retorcidos que se extendían sin fin. Los susurros se habían calmado, pero algo más había tomado su lugar. Un zumbido grave y gutural reverberó a través de las paredes, como si las mismas piedras de las catacumbas estuvieran vivas, vibrando con una energía antigua y profunda. Las paredes parecían latir con un ritmo antinatural, y no podía evitar la sensación de que me estaban sumergiendo más profundamente en algo que no entendía. Me moví con cautela. Cada uno de mis pasos resonaba en el silencio. El pergamino que sostenía se sentía más pesado a cada paso, como si fuera una carga que no estaba preparada para llevar. No sabía lo que significaba la puerta, pero tenía que encontrarla. No tuve elección, pero cuanto más profundizaba, más desorientado me sentía. El trazado de los túneles ya no tenía sentido. Las paredes comenzaron a cerrarse a mi alrededor, y no podía decir si los caminos por los que ya había pasado se repetían o si simplemente estaba perdiendo la cabeza. Fue entonces cuando me di cuenta. Las voces no habían desaparecido. Eran simplemente más sutiles ahora, como si fueran mirando a mí. Maya, el susurro llegó de nuevo. Esta vez desde algún lugar más adelante, justo al doblar la siguiente curva. Corrí hacia allí, convencido de que era la voz de Claire que me llamaba. Tenía que estar cerca. Tenía que estar bien. Pero cuando doblé la esquina, no encontré nada. Nadie. Solo un pasadizo oscuro y vacío que conducía a las profundidades de las catacumbas. Estaba empezando a perder el control de la realidad. La tensión era demasiada, y la oscuridad opresiva que me rodeaba era aplastante. Cada sombra se sentía viva. Cada crujido de la piedra bajo mis pies se sentía como si las catacumbas mismas estuvieran tratando de tragarme por completo. Entonces lo vi. Una cara. Apareció en el borde de mi visión, solo un vistazo al principio. Un destello de movimiento, pero cuando volví la cabeza para mirar, ya no estaba. Me congelé, mi corazón golpeando contra mis costillas. Lo había visto, pálido, demacrado, con ojos hundidos que parecían estar mirando directamente a mi alma. Y así desapareció. Pero no fue la última vez que lo vi. El rostro apareció de nuevo, esta vez más cerca, justo fuera del alcance de la tenue luz. La figura era alta, delgada, con la piel estirada sobre los huesos. Su rostro era una máscara de muerte. Su boca se abrió en un grito silencioso, como si hubiera estado atrapado aquí durante siglos,
Di un paso atrás y mi respiración se aceleró. El rostro no se movió, no habló, simplemente miró. ¿Clara? Susurré. Mi voz temblaba, pero el rostro no respondió. Simplemente continuó mirándome. Sus ojos hundidos nunca parpadearon, nunca apartaron la mirada. Me di vuelta y corrí, con el corazón acelerado y el terror invadiéndome. Las paredes parecieron cerrarse aún más, y el aire estaba cargado de algo pesado, como el peso de siglos presionándome. No podía respirar. No pude ver. Lo único que podía sentir era la oscuridad abrumadora y sofocante que me rodeaba. No sabía cuánto tiempo llevaba corriendo. El tiempo ya no tenía significado. Las catacumbas parecían un laberinto retorcido del que no podía escapar, sin importar cuántos giros diera, sin importar qué tan rápido corriera. Las voces volvieron a hacerse más fuertes, un coro de susurros y silbidos que parecían arrastrarse bajo mi piel. Maya, acércate, ven a nosotros. Tropecé y mis manos buscaron algo para estabilizarme, pero no había nada. Solo la piedra fría e implacable. Y luego los vi. Las figuras, las mismas de antes, de pie más allá de las sombras. Ahora estaban más cerca, con los rostros contraídos por la agonía y los ojos hundidos. Ahora había más de ellos, todos, mirándome, con los ojos llenos de un hambre silenciosa. Di un paso atrás, mi mente acelerada. Las catacumbas no solo estaban perseguidas por espíritus, estas personas, estas cosas, habían estado aquí abajo durante años, siglos, tal vez, y no estaban simplemente atrapados, estaban esperando, esperándome. Empecé a girarme, pero antes de que pudiera moverme, una de las figuras dio un paso adelante. El aire pareció volverse más frío y pude sentir un escalofrío invadiendo mis huesos. No quería mirar, pero mi cuerpo me traicionó. Me volví hacia ellos. «Ayúdanos», susurró. Su voz era como grava raspando piedra. Sus ojos, llenos de un hambre impía. «Nosotros somos los que nunca nos fuimos». Intenté gritar, pero no salió ningún sonido. Me quedé paralizado, clavado en el lugar por el peso de sus miradas, por el pavor abrumador que llenaba cada rincón de las catacumbas. Uno por uno, comenzaron a avanzar, sus ojos fijos en mí, sus movimientos lentos y deliberados. Las paredes parecían gemir como si las mismas catacumbas estuvieran despertando, vivas con un poder antiguo. Tuve que salir. Sentí una mano agarrar mi muñeca, fría y húmeda, como si hubiera estado muerta durante años. Jadeé. El impacto del toque envió una ola de terror a través de mí. Los dedos de la figura se apretaron alrededor de mi muñeca, atrayéndome hacia ellos. Nunca podrás irte. La voz era un susurro, pero se sentía como si viniera de las mismas paredes. En ese momento, todo pareció congelarse. Las figuras a mí alrededor habían dejado de moverse y sus ojos nunca dejaban los míos. El aire estaba tan tranquilo que podía oír los latidos de mi corazón en mis oídos. Pero luego lo vi, una puerta, justo más allá de las figuras. Era tenue, apenas visible al principio, pero a medida que me concentraba en él, se volvió más claro. La puerta era vieja, antigua, enmarcada por una piedra que parecía latir con una energía oscura y antinatural. Era la puerta de la que había hablado la mujer. No lo dudé. Liberé mi muñeca del agarre de la figura y corrí hacia la puerta.
empujándome entre la multitud de almas con ojos muertos que me rodeaban. Sentía las piernas pesadas, como si estuviera corriendo entre melaza, pero no podía parar. Tuve que llegar a la puerta. Mientras alcanzaba el mango, podía sentir las figuras acercándose a mí, sus manos frías rozando mi piel, tirando de mi ropa. Pero no me detuve. No pude. Abrí la puerta de un tirón. El aire frío me golpeó como una bofetada. Tropecé y cerré la puerta detrás de mí. Y luego se hizo el silencio. Me quedé en la oscuridad. Mi cuerpo temblaba de cansancio y miedo. El silencio a mi alrededor era ensordecedor y no podía entender lo que acababa de suceder. ¿Realmente había escapado? ¿O era simplemente otra parte de las catacumbas? Miré a mi alrededor, tratando de adaptarme a la nueva oscuridad, pero no había nada. Solo un pasillo estrecho y vacío que se extendía frente a mí y conducía a más oscuridad. Y en algún lugar, muy detrás de mí, pude oír un leve susurro. Maya. Fue entonces cuando me di cuenta. Las catacumbas no intentaban atraparme. Estaban tratando de afirmar a mí. El silencio a mi alrededor me resultaba asfixiante, pero no podía permitirme el lujo de detenerme. Caminé a trompicones por el estrecho pasillo, con los pies pesados e inestables, como si el peso de las catacumbas me estuviera presionando. La oscuridad parecía latir, como un ser vivo, estirándose y contrayéndose a cada paso. Cada respiro que tomaba era superficial. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras intentaba calmar mis nervios. No tenía idea de dónde estaba, ni idea de qué era este lugar. Pero no hubo vuelta atrás. Había llegado demasiado lejos, y todo lo que me seguía nunca se detendría. Miré por encima del hombro. La puerta había desaparecido, tragada por la misma oscuridad que consumía el resto de las catacumbas. Extendí la mano hacia las paredes. Mis dedos rozaron la piedra, fría y húmeda, pero no había puerta ni escapatoria. Tenía que seguir moviéndome, pero los murmullos comenzaron de nuevo. Al principio eran suaves, casi como un zumbido distante, pero luego se hicieron más fuertes. Voces superpuestas, cientos de ellas, todas susurrando mi nombre. Maya, Maya. El sonido vino de todo, mi alrededor, acercándose, apretándose como una soga alrededor de mi garganta. Me agarré la cabeza, tratando de bloquear el sonido, pero fue inútil. Los susurros se hicieron más fuertes, más urgentes, como si las paredes mismas estuvieran llenas de voces. Algunas sonaban como la voz de Claire, otras eran extrañas y desconocidas. Sus tonos eran fríos y sin emociones. Tropecé hacia adelante, sintiendo que estaba perdiendo la cabeza. El pasillo se extendía interminablemente ante mí. Las paredes de piedra parecían estar cerrándose. Los susurros se habían convertido casi en una presencia física, arrastrándose bajo mi piel. Y entonces, justo cuando pensé que podría colapsar por la presión abrumadora, lo vi. Un débil resplandor. Al principio pensé que era un truco de mi mente cansada, pero a medida que avanzaba, se volvió más claro. Una luz al final del pasillo, cálida y acogedora. Seguí adelante, desesperada por algo, cualquier cosa, que me diera una sensación de seguridad. Al acercarme a la luz, sentí un repentino escalofrío en el aire, más frío que el resto de las catacumbas. Se deslizó hasta mis huesos, haciéndome temblar incontrolablemente. No podía parar ahora. La luz estaba tan cerca. Extendí la mano hacia él. Mis dedos temblaban, pero a medida que me acercaba,
El aire se sentía más denso, más pesado. Di otro paso y el brillo parpadeó. Se apagó. Y luego, el sonido de una puerta al abrirse. Me volví rápidamente, con el corazón acelerado, pero todo lo que vi fue un espacio oscuro y vacío. La luz se había apagado y fue reemplazada por un enorme espejo deslustrado en medio del pasillo. Era un espejo de cuerpo entero, con la superficie agrietada y manchada de polvo y mugre, pero mientras lo miraba fijamente, mi reflejo parecía apagado. Me acerqué, mis manos temblaban. El reflejo en el espejo era mío, pero algo andaba mal. Mi cara parecía pálida, vacía, y mis ojos eran pozos oscuros y vacíos, como los rostros que había visto en las catacumbas. Retrocedí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero el reflejo no se movió conmigo. Se quedó congelado, mirándome con esos ojos hundidos y una sonrisa repugnante apareciendo en sus labios. Maya. La voz no era mía. Fue un susurro bajo y áspero que surgió del reflejo. La sonrisa se ensanchó de forma antinatural. Me di vuelta y corrí de nuevo. Mis piernas apenas me sostenían, pero el reflejo no se fue. Podía sentirlo detrás de mí, siguiéndome, imitando cada movimiento que hacía, acercándose cada vez más hasta que sentí como si estuviera respirando en mi cuello. No dejé de correr hasta que encontré otra puerta, una pesada puerta de hierro que estaba medio escondida en la oscuridad. Lo abrí de un tirón, sin saber qué había más allá, pero incapaz de soportar el terror constante del espejo. En el interior había una habitación enorme y cavernosa, en marcado contraste con los estrechos y claustrofóbicos túneles en los que había estado. El aire se sentía diferente, más tenue, y las paredes estaban revestidas de tallas y diseños intrincados grabados en la piedra. Las marcas parecían antiguas. Su significado se había perdido en el tiempo, pero se sentían familiares. Di un paso adelante, mis ojos escaneando la habitación. En el centro de la caverna había un altar, hecho de piedra oscura, resbaladiza por la humedad. Había un extraño símbolo tallado en la parte superior, uno que reconocí por el extraño pergamino que había encontrado antes. Sin pensar, me acerqué al altar. Mis dedos rozaron el símbolo. En el momento en que lo toqué, toda la habitación pareció vibrar. El aire se espesó con un zumbido bajo que hizo que me dolieran los dientes. De repente, una voz baja y gutural resonó en la habitación. Estaba hablando en un idioma que no entendía, pero lo sentía muy dentro de mí. Una conexión primaria con las palabras, como si estuvieran enterradas profundamente en mis huesos. Sacrificio, entonó la voz. Sacrificio para abrir la puerta. Retrocedí, mi corazón se aceleró. ¿Qué estaba pidiendo? ¿Qué significó? Y entonces, de las sombras, empezaron a surgir figuras que había visto antes, los mismos rostros demacrados, con sus ojos hundidos fijos en mí. Has llegado lejos, Maya, susurró uno de ellos, dando un paso adelante, su voz como papel de lija raspando piedra. Pero el precio de escapar no se puede pagar. No solo. Miré a mi alrededor, y mi respiración se hizo entrecortada. Las figuras empezaron a rodearme, con los rostros contorsionados por el hambre y los ojos llenos de algo oscuro y malévolo. ¿Quién eres? Jadeé. ¿Qué quieres de mí? La figura sonrió, una sonrisa retorcida y horrorosa. Las catacumbas reclaman a todos los que entran, y el precio por salir es un sacrificio, un alma para alimentar a los muertos. Me di vuelta y corrí de nuevo,
sintiendo el peso de sus palabras. Estaban atrapados aquí, igual que yo. Habían estado aquí durante años, incluso siglos, y ahora querían que yo me uniera a ellos, que me convirtiera en uno de ellos, pero no pude parar. No podría ser su sacrificio, no los dejaría ganar. Corrí durante lo que parecieron horas. Las figuras me perseguían y sus susurros se hacían más fuertes, más insistentes. Sentí la presión de sus ojos en mi espalda. Sentí sus manos casi rozándome, tirando de mí, tratando de arrastrarme de regreso a la oscuridad. Y entonces lo vi. Una puerta. Este era diferente a los demás. Estaba hecha de madera pesada, vieja y desgastada, con intrincados grabados en la superficie. La puerta parecía brillar con una luz suave y etérea, como si me estuviera llamando. Lo alcancé. Mis dedos temblaban mientras agarraba el mango. Esta era la puerta que había estado buscando. La puerta que me sacaría, pero justo cuando estaba a punto de abrirla, escuché una voz, baja y definitiva. No puedes irte. Me quedé helado. Las figuras estaban justo detrás de mí ahora, sus manos frías extendiéndose hacia mí, sus caras torcidas por la ira. Pero no lo dudé. Giré la manija y abrí la puerta. Y luego, nada. Entré por la puerta. Mi cuerpo temblaba. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Las catacumbas habían desaparecido. La opresiva oscuridad había desaparecido. Estaba en un lugar nuevo. Un lugar que me parecía extraño pero familiar. Como un recuerdo lejano que había olvidado. El aire era cálido y la luz suave y gentil. Y sin embargo, había algo inquietante en ello. Me volví, esperando ver la puerta detrás de mí. Pero no hubo nada. El pasillo había desaparecido, dejándome sola en este nuevo y espeluznante lugar. Los susurros habían cesado, las figuras desaparecieron, pero la sensación de ser observado permaneció. En el momento en que entré por la puerta, pensé que había encontrado la libertad. La opresiva oscuridad de las catacumbas había desaparecido, reemplazada por el suave resplandor de una luz cálida. Las paredes, lisas y prístinas, se extendían ante mí en un corredor que parecía extenderse para siempre. Debería haber sentido alivio, debería haberme sentido segura. Pero algo andaba mal. Seguí caminando. Mis pasos eran lentos y vacilantes. Cada paso resonaba en el silencio. Era como si el aire a mi alrededor fuera demasiado espeso para respirar y presionar a mi pecho. No podía evitar la sensación de que las catacumbas todavía estaban allí, acechando más allá del velo de este nuevo lugar. Doblé una esquina, mi mente acelerada, y entonces lo vi, una figura parada al final del pasillo. Estaba envuelto en sombras, su contorno cambiaba y se distorsionaba como el humo. Maya. La voz era suave, casi amorosa, pero había algo en ella que me puso la piel de gallina. Quería correr, pero mis piernas no obedecieron. No podía moverme. No pude escapar. La figura comenzó a moverse hacia mí. Su forma se hacía más clara con cada paso. Era alto y tenía el rostro oculto bajo los pliegues de la capa, pero no había lugar a dudas. Era una de las figuras de las catacumbas. ¿Por qué no me dejas ir?, susurré. Mi voz temblaba. ¿Qué quieres de mí? La figura no respondió. En cambio, levantó una mano, haciéndome señas para que avanzara. La oscuridad detrás de él pareció ondularse, como si estuviera viva, esperando que yo entrara en sus brazos.
No pude resistirme. Mis piernas se movieron por sí solas, llevándome hacia la figura. Cuanto más me acercaba, más se espesaba el aire a mi alrededor. La luz se atenuó, como si la figura estuviera absorbiendo el calor de la habitación. Entonces lo vi. Una puerta, al final del pasillo, justo más allá de la figura. Extendí la mano para alcanzarlo, desesperada por escapar, pero la figura se puso delante de mí, bloqueando mi camino. «No», susurró, «no puedes irte, ya eres parte de nosotros». No entendí. ¿Qué significó? ¿Cómo podría ser parte de ellos? Retrocedí. Mi corazón se aceleró mientras intentaba darle sentido a la pesadilla en la que estaba atrapado. La figura todavía estaba allí, bloqueando mi camino, sus ojos brillando con una luz de otro mundo que ardía a través de la oscuridad. «Nunca escaparás», murmuró la figura. Su voz ya no era suave, sino fría y gutural. «Las catacumbas son una prisión y nosotros somos sus guardianes. Una vez fuimos como ustedes, vivos, llenos de esperanza, llenos de vida. Pero nos quedamos demasiado tiempo. Hicimos el sacrificio». Lo miré fijamente, incapaz de comprender. Las palabras no tenían sentido. No pudieron. ¿Sacrificio?, repetí. ¿De qué estás hablando? No entiendo. Los ojos de la figura me taladraron, el peso de su mirada pesado y opresivo. «Ya eres uno de nosotros», dijo. Su voz era un silbido bajo. «La puerta que buscas es la puerta a desesperación, y nunca te irás». El mundo a mi alrededor pareció inclinarse, como si el suelo debajo de mí se estuviera moviendo. Las paredes empezaron a latir, y sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo muy dentro de mí estuviera tratando de liberarse. Jadeé, agarrándome el pecho mientras el dolor se intensificaba. Y entonces, en un instante, todo se volvió negro. Me desperté en la oscuridad nuevamente, pero esta vez fue diferente. Esta no era la misma oscuridad opresiva y sofocante de las catacumbas. Era un vacío frío y vacío que se extendía para siempre. No podía ver nada, no podía sentir nada, pero podía oír los susurros de nuevo. Maya. Las voces estaban por todas partes, rodeándome, viniendo de todas direcciones. Pero esta vez no fueron solo susurros. Eran claros, agudos y llenos de emoción. Podía sentirlos, en lo profundo de mi alma, arrastrándose bajo mi piel. ¿Sabes quién eres ahora?, preguntó una de las voces. ¿Entiendes el precio de tu fuga? Intenté moverme, pero no pude. Me quedé paralizada, incapaz de hacer nada más que escuchar las voces que me rodeaban. «Ya eres parte de nosotros», dijo otra voz. «Siempre has sido parte de nosotros». No pude soportarlo más. Grité, pero ningún sonido escapó de mis labios. Las voces solo se hicieron más fuertes, más insistentes. Sentí como si mi mente estuviera siendo destrozada, dividida entre dos mundos. Y entonces el suelo debajo de mí se movió de nuevo y estaba cayendo. La caída pareció interminable y se prolongó durante lo que parecieron horas. No podía parar. No podía prepararme para el impacto que seguramente se avecinaba. Y luego aterricé, con fuerza. Abrí los ojos, jadeando por aire. Estaba de vuelta en las catacumbas. Las paredes estaban húmedas y frías.
El aire estaba cargado, con la misma oscuridad opresiva que me había consumido antes. Pero algo era diferente. Miré a mi alrededor, sintiéndome desorientado, y volví a ver las figuras. Estaban allí, de pie en las sombras, mirándome con sus ojos hundidos. Los susurros habían cesado, y el aire estaba cargado de silencio. Me levanté, me dolía el cuerpo, y di un paso vacilante hacia adelante. Las catacumbas eran las mismas, pero ahora se sentían diferentes, se sintieron como en casa. Bienvenidos de nuevo, dijo una de las figuras, con voz fría y vacía. Finalmente estás aquí. Me di vuelta, con el corazón acelerado, y vi la misma puerta que me había conducido antes. Pero esta vez fue diferente. Esta vez estaba sellado, y las grietas a su alrededor palpitaban con un brillo espeluznante. Ya, no puedes irte, dijo la figura. Ahora eres parte de las catacumbas. No entendí. La puerta era la única salida. Tenía que serlo. Lo alcancé, pero la figura dio un paso adelante, bloqueando mi camino. Ya no perteneces allí, susurró. Tú perteneces aquí. De repente todo hizo clic. Las catacumbas no eran solo un lugar, eran un ciclo, una prisión, una fuerza oscura que consumía a todos los que entraban, atrapándolos en un bucle interminable de desesperación y horror. Y yo me había convertido en parte de ello. Me paré ante la puerta, temblando. Las voces, las figuras, todo lo que había visto, todo lo que había sentido, me habían llevado a este momento. La puerta era la llave, la puerta era la salida. ¿Pero realmente hubo alguna escapatoria? ¿O ya había pasado a formar parte de las catacumbas, como todos los demás? Alcancé la puerta, pero cuando mis dedos rozaron el pomo, oí el susurro de nuevo, ahora más suave, casi amable. Puedes quedarte, puedes ser uno de nosotros, para siempre. Cerré los ojos, sintiendo el peso de la decisión. El ciclo ya había comenzado de nuevo, y podía aceptarlo o seguir luchando por un escape que tal vez nunca llegaría. Respiré hondo y abrí la puerta. Me paré frente a la puerta, con la mano todavía sobre el pomo. Las voces susurraban en mis oídos otra vez, sus palabras como garras raspando mi cráneo. Estaban por todas partes, llenando mi mente de dudas y miedo. Has llegado hasta aquí, pero nunca podrás irte, dijo una voz. Ya eres uno de nosotros. No, no lo entiendes, me susurré a mí mismo, tratando de alejar las voces. No soy uno de ustedes, todavía puedo escapar. Pero en el fondo podía sentirlo, el peso de la verdad presionándome como una mano asfixiante. Las catacumbas ya me habían quitado mucho. Mis amigos, mi cordura, mis ganas de vivir. Todo se me escapaba y, sin embargo, había algo muy dentro de mí que se negaba a aceptarlo. No estaba listo para rendirme. Respiré y alcancé la puerta. En el momento en que toqué la puerta, una avalancha de recuerdos me invadió. Las catacumbas, los pasillos interminables, las figuras horripilantes. Todo estaba conectado. Todo era parte de un ciclo que era más antiguo que el tiempo. Podía sentir el pulso de las catacumbas bajo mis pies, el poder oscuro que lo mantenía todo unido, la fuerza malévola que se había estado alimentando de las almas de quienes entraban. Entonces lo escuché, una voz, más profunda y oscura que cualquier otra que haya escuchado antes, proveniente de las sombras. No puedes irte, Maya, nos perteneces. La voz ahora le resultaba familiar. Era la misma voz que me había estado guiando, atormentándome, todo el tiempo,
Era la verdadera fuerza detrás de las catacumbas, la que controlaba todo, la que había creado esta prisión. Me volví, de cara a las sombras. La figura dio un paso adelante, no una de las almas retorcidas que una vez habían sido humanas, sino la entidad misma. Era alto, su forma se movía y parpadeaba como humo. Sus ojos brillaban con una luz enfermiza. «Nunca escaparás», dijo la entidad, y su voz resonó en la oscuridad. «La puerta es una ilusión. No hay escapatoria de las catacumbas». Sentí un escalofrío recorrerme, pero me mantuve firme. «No seré tu prisionero. No te dejaré ganar». La risa de la figura llenó el aire, baja y cruel. «Ya eres un prisionero. Siempre lo has sido. Las catacumbas no son solo un lugar. Son parte de ti. Siempre serán parte de ti». Sacudí la cabeza, desesperada por aferrarme a mi sentido de identidad. «No, no soy como tú. No soy parte de este lugar». La entidad inclinó la cabeza y entrecerró los ojos. «Ahí es donde te equivocas, Maya. Siempre has sido parte de ello. Simplemente no te diste cuenta». La entidad se acercó. Su presencia era sofocante. Su voz era un susurro enloquecedor en mi oído. «Has estado aquí antes, Maya. Siempre has estado aquí. Cada vez que piensas que estás escapando, solo estás comenzando el ciclo nuevamente. Las catacumbas no son solo una prisión, son un renacimiento». Tropecé hacia atrás, mi mente dando vueltas. ¿Qué decía? ¿Podría ser verdad? ¿Siempre había estado atrapado en este ciclo? ¿Era yo quien seguía regresando, una y otra vez? No, jadeé, sacudiendo la cabeza. Eso no es posible. No soy parte de esto. Los ojos de la entidad brillaron más intensos. Sí, lo eres. Cada alma que entra aquí está ligada a las catacumbas. Has estado aquí antes y volverás a estar aquí. Este es tu destino, Maya. Las catacumbas son tu verdadero hogar. Y no importa cuánto lo intentes, nunca escaparás. Intenté correr, pasar a la entidad, pero mi cuerpo no se movía. Era como si el mismo aire me mantuviera inmóvil, asfixiándome, obligándome a escuchar. Las paredes a mi alrededor parecieron cerrarse. El corredor se extendía interminablemente en todas direcciones. «Eres mío», siseó la entidad, «y siempre lo serás». No podía respirar, no podía pensar. El peso de las palabras de la entidad me presionó, amenazando con aplastarme. Era verdad, ¿no? Las catacumbas siempre habían sido parte de mí. El ciclo de muerte, de renacimiento, era interminable, y yo había quedado atrapada en él, una y otra vez. Pero algo dentro de mí se rompió. Me negué a aceptarlo. Me negué a creer que ese era mi destino, que estaba condenada a ser parte de esta pesadilla para siempre. Pensé en Claire, en cómo había sufrido. Pensé en los demás que habían quedado atrapados aquí, con sus almas consumidas por las catacumbas. Pensé en mi propia humanidad, mi voluntad de sobrevivir. No podía dejar que esto terminara aquí. Cerré los ojos y busqué muy dentro de mí, buscando algo, cualquier cosa, que me ayudara a liberarme. Y entonces lo encontré, una chispa de desafío, un destello de luz en lo profundo de mi alma. Era débil, pero estaba ahí. Y con eso sentí una oleada de poder, una fuerza que no sabía que tenía. Abrí los ojos, miré directamente a la entidad y hablé con voz firme y fuerte. No, no soy tuyo, soy mío. La entidad retrocedió, su forma parpadeó y su rostro se contorsionó de rabia. No se puede romper el ciclo,
Ya comenzó. No me importa, dije. Elijo romperlo. Elijo escapar. En ese momento, las catacumbas parecieron temblar. Las paredes se agrietaron. El suelo se movió, y la oscuridad que me había consumido durante tanto tiempo comenzó a retroceder. La entidad gritó. Su forma se disipó como humo en el viento, pero todavía podía sentir su presencia, todavía escuchar su voz, débilmente en la distancia. No me detuve. Corrí hacia la puerta, con el corazón acelerado y la mente concentrada en lo único que importaba: escapar. Abrí la puerta. Mi cuerpo temblaba de cansancio y mi mente todavía se tambaleaba por todo lo que había aprendido. Pero la puerta se abrió a un mundo nuevo, uno que era brillante y vibrante, con la luz del sol atravesando los árboles. Yo era libre. Las catacumbas habían desaparecido. La entidad, el ciclo, todo había desaparecido. Y aunque todavía podía sentir los ecos persistentes de los horrores que había soportado, supe que me había liberado. Me quedé bajo la luz del sol, jadeando por aire. Mi cuerpo temblaba de alivio e incredulidad. Me había escapado. Yo tenía ganado, pero mientras miraba a mi alrededor, un último pensamiento cruzó por mi mente. ¿Seré realmente libre alguna vez?